lo pensaba hablar hoy en esta tarde. La verdad es que no es solamente una biografía en el sentido más coloquial que uno podría leer en Wikipedia o en cualquier lado, sino que, como digo, es una biografía que está escrita por una escritora, entonces desde ya que tiene un ojo mucho más afilado para leer y para pensar todos los avatares de esta vida literaria de Silvina Ocampo, que por ahí una persona que no está dedicada a las letras, es una sensibilidad que no tendría alguien que no sea del mundo de las letras, digo, para hacer la biografía. Entonces desde ahí ya es un clásico, o sea, y está re bien escrito, por más de que uno no conozca la obra de Silvina Ocampo, se entretendría con la biografía porque es un objeto literario en sí mismo. Digo, esto como para empezar o sea, por donde a mí me atrapó tanto. La Mariana Enríquez, con Z, Enríquez. Y el libro este es La hermana menor, que es un retrato de Silvina Ocampo, aunque lo más conocido de Mariana Enríquez son más que nada, bueno, sus cuentos de terror, que son, algún día la podemos tener también como especial. Bueno, pero por hoy voy a hablar de Silvina Ocampo, que ya estamos con el tiempo contado. Bueno, se llama La hermana menor la biografía porque obviamente Silvina Ocampo era la hermana menor de una familia bastante numerosa. Yo no sé si usted conoce algo del nombre, seguramente sí, pero sobre la vida de ella o es toda una novedad. Claro, exactamente. Ah, bien. ¿Nacimiento o muerte? ¿No es la muerte? Sí, porque me parecía que había nacido en el invierno. Sí, 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 exacto. Del año 93. Bien, bueno, Silvina Ocampo es, además de una de las... Hay muchos títulos para definirla. Es, como usted dice, la esposa de Bioy Casares, la hermana de Victoria Ocampo, la amiga de Borges. Digamos, siempre está como definida en general en relación a alguien, pero también leyendo a Mariana Enríquez ahora, yo tenía conciencia de ese lugar medio subordinado de Silvina Ocampo en la literatura, pero leyendo a Enríquez plantea que a lo mejor ella misma se buscó ese lugar como a la sombra por una cuestión de su propia personalidad, son hipótesis, ¿no? Pero a lo mejor un poco a ella le gustaba esto de no estar en el centro, definitivamente no era una estrella al estilo de un Borges o algo así. De hecho se dejaba, hay una sola grabación en internet de ella leyendo un poema que me hubiera gustado tenerla hoy, pero no vamos a tener tiempo. Se dejaba sacar pocas fotos, en fin, era bastante huraña, digamos, no es que solamente quedó a la sombra por una razón tan sencilla como ser la mujer de alguien, sino que parece ser que ella tampoco buscó un lugar que... Pero de todas formas, lo haya buscado o no, hoy en día es cierto que es más fácil conseguir libros de Bioy Casares que de ella, cuando para mí, personalmente, que entiendo un poco sobre el tema, me parece que la escritura de ella está a la par, no sé si no es mejor, pero bueno, son cuestiones aparte. La cosa es que, bueno, los dos, pero bueno, Silvina Ocampo, de quien vamos a hablar hoy, son de familia muy aristocrática, pero mal, o sea, muy ricos. Por ejemplo, hay una anécdota. Lo bueno de este libro de Mariana Enríquez es que está compuesto mayormente por anécdotas. Ella hizo un trabajo de investigación muy tremendo donde investiga y habla desde la que fue la ama de llaves de las mansiones hasta con, no sé, periodistas, poetas, críticos, amigos, toda la gente que a lo largo de la vida de Silvina Ocampo la rodeó. Entonces tenemos testimonios de distintos tipos, ¿no? De personas. O sea, el trabajo además de ser una experta que se leyó todo, investigó y habló con todo el mundo y se recorrió todo Buenos Aires para investigar datos sobre esa biografía. Bueno, entonces decía, fue una familia muy aristocrática, pero ella es la hermana menor, justamente es la sexta hija mujer, y parece ser que eso permitió que tuviera una vida un poco más liberada que las hermanas más grandes, que en general siempre suele ser en esa gente más grande en quienes cae todo el peso del rigor paternal y maternal, ¿no? Claro, a lo mejor ya estaban, dice Enrique, los padres un poco cansados, grandes ya, pero bueno, la cosa es que no tuvo tanta vigilancia
como los demás. Hay una anécdota, por ejemplo, que, bueno, eso decía, lo rico del libro de esta mujer es que, de la biografía que escribe, es como cuenta un montón de anécdotas re buenas y re bizarras, ¿no? Algunas. Por ejemplo, hay una que dice que no es una anécdota, o sea, es una anécdota porque sucedió en realidad, que cuando viajaba en Europa todos los años, la familia con las 6 hijas, o sea, imagínense el poder adquisitivo que tendrían en esa época, principios del siglo, llevaban en el barco, porque Silvina, por ejemplo, nunca viajó en avión, llevaban en el barco 2 vacas para que las niñas pudieran tomar leche y tener productos lácteos, así, o sea, oligarquía a nivel alto. Bueno, entonces eso, sucede su vida en este entorno medio extraño, aristocrático. Ella misma decía ser el etcétera de la familia, por ese lugar de ser la menor, digamos, de tantas hermanas. No van a la escuela ninguna, pero la familia las cría con institutrices, con profesoras en la casa, como se usaba entre las familias en ese momento, en las familias de clase alta. Y la vida transcurre en San Isidro, que ahora está ahí, Villa Ocampo, que era la casa de ellos, que es un patrimonio, creo que de la humanidad, una cosa así, una mansión. Y bueno, a Buenos Aires. Viajes anuales a Europa, ya dije. Bueno, una de las cosas que más placer le daba en la infancia, dice, era ver llegar a los mendigos a la mansión a pedir. O sea, y entonces, pero obviamente que esto nunca se y también le gustaba, dice el libro, estar con los sirvientes, charlar con los sirvientes, pero siempre desde un lugar de clase muy marcado, porque nunca, y ni en su literatura mucho menos, se nota un interés político por esas clases sociales ni nada. Digamos, era como una cosa así nomás, una curiosidad. Le daba como añoranza, dice, ver a los mendigos que no tenían nada que perder, decía, al lado mis primas estaban arregladas, parecían unas estúpidas que no sabían hacer nada, etcétera. Bueno, se caracterizaba también Silvina por tener declaraciones siempre, o comentarios, dicen que era muy picante en los comentarios que hacía a cualquiera, como muy divertida. Bueno, ella entra al arte primero por la pintura y luego por la escritura. Era como cuando hablábamos de Manuel Puig, ¿se acuerda que primero empieza con el cine y después se dedica a la escritura? Acá pasa algo así. Ella dibujaba, dicen los que la conocieron todo el tiempo, de hecho hoy en día hay por todo Buenos Aires, y imagino que en Europa también, o donde sea que estuvo, eh, sus dibujos, sus retratos, digamos, era muy prolífica. Estudia en París unos años, dibujo, pintura, diseño, no hay muchos rastros de su vida ahí, o sea, estamos hablando de 1930 más o menos, y se vuelve a Buenos Aires. Lo que tienen en común por ahí su pintura y su escritura son la acumulación de lo extraño, la disposición de objetos extraños, siniestros, que en los cuentos se va a ver un montón. Ella es como una gran cultora del relato fantástico, por decirlo de algún modo. Cuentos en los que la apariencia no es lo que parece, en los que las cosas se transforman en otras cosas. Una narrativa como realmente parece que se lo inventó todo, que no se escribe a partir de alguien más. O sea, eso es lo que se marca muchas veces, que la escritura de ella es muy rara, o sea, no hay algo similar ni antes ni después. O después sí, bueno, puede haber gente que la imite, ¿no? Pero digo, es una cosa como que sale sola, emerge de algún modo. En 1940 más o menos se casa con Bioy Casares, deja la pintura y se dedica a la escritura. Viven un tiempo en un pueblo que se llamaba Pardo o algo así, sí, Pardo, donde tenían una estancia los Bioy Casares. Y todo siempre, o sea, su vida pública se vio envuelta en algunos escándalos porque, por ejemplo, se decía que se casa con Bioy Casares, pero que en realidad ella antes tenía una relación amorosa con la madre de Bioy Casares. O sea, imagínense qué escándalo. Y que la madre la casa con él para... Bueno, hay muchas versiones, no sé, pero así, ese tipo de vida tenían. Y de rumores alrededor. ¿Qué más tengo para decir? A ver, bueno, otra cosa es que ellos viven muchos años de novios, pero sin casarse, por esa misma cosa que yo decía de que al parecer ya ella no obedecía a nadie, ni había nadie que la controlara mucho. El padre había muerto, la madre era muy grande ya, y entonces no se atenía a las conveniencias sociales, digamos. Después de un tiempo de vivir, bueno, en esa estancia se solidifica también la amistad con Borges, con quien el matrimonio los vio, y como les decían todos, cenaron con Borges casi todo, durante todas sus vidas, todas las noches. Sí, 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 sí.
Y esto empieza porque una vez a Borges lo contratan para escribir junto con Bioy Casares, que después juntos escribieron un montón de cosas, un anuncio pseudocientífico para promocionar los beneficios del yogur, porque los Bioy Casares tenían una empresa de lácteos, una cosa así. Entonces lo contratan a Borges para que junto con Bioy escriban un anuncio de... Borges no era tan rico como ellos, por supuesto, aunque sí era de clase alta y todo, pero necesitaba el trabajo, digamos. Y se juntan para escribir ese anuncio publicitario de los beneficios del yogur o algo así, y desde ese momento, ¿qué cosa? Ah, no me acordaba que lo habíamos mencionado. Bien, y bueno, y así se hacen amigos y todas las noches, bueno, dice este libro también que cuentan los que recuerdan esas cenas en lo de los Bioy, que la comida era espantosa, incomible, que eran muy avaros con la mesa y con las mesas de té también, era bastante fea parece la comida que servían. Bueno, y de esa época de la estancia, el almacenero del pueblo, cuando Mariana Enríquez lo va a visitar, todavía hoy vivía el hombre que tenía un almacén, como se decía antes, de ramos generales. Recordaba a Borges, recordaba ser un niño y que Borges vaya al almacén a esperar su turno para usar el teléfono, y ahí Borges le hablaba y él era un niño y qué sé yo. Imagínense qué recuerdo ese, ¿no? Pero de ella, no, en el pueblo no se acordaban mucho, pero ella decía que lo más hermoso que había en el mundo era el campo en la provincia de Buenos Aires. De todas formas, por ciertas cuestiones bastante complejas, se van del campo y se vuelven a Buenos Aires más o menos en los 40 a un edificio espectacular en la calle Ecuador. Bueno, y ahí comienza también otra parte de sus vidas. También tuvo muchos problemas con Bioy Casares porque parece, hay muchas versiones, ¿no? Pero parece que él, no parece, él mismo lo dijo, que tenía muchas relaciones por fuera de ella era bastante más grande que él, parece que ella también hacía su vida, pero muchas de las versiones la pintan como bastante desencantada esperando que él vuelva o atemorizada de que él no vuelva, digamos. Porque parece que un tipo muy fachero, qué sé yo, y que le traía muchos dolores de cabeza. Claro, sí, él estaba todo el tiempo invitando a, incluso durante los últimos años de ella, el ama de llaves, que también Mariana Enríquez la entrevista, recuerda que como a veces había otras mujeres en la casa, porque Silvina ya tenía Alzheimer, y entonces estaban pactando con de Casares viajes, él con otras mujeres, ¿no? Y ella ahí, bueno, bueno, pero un lugar común también otro lugar común de a ver, lo que nosotros no podemos saber es qué es lo que pasaba, se especula que, pero yo no creo que tampoco haya sido una víctima de la situación porque como parece que era bastante abierta y parece que ella también hacía su vida, no es que, no sé, no se puede saber la verdad verdadera, ¿no? Más de alguien que ya murió. Tenemos recuerdos, retazos, eso es una biografía después de todo, fragmentos, porque en esta misma biografía de Mariana Enríquez, que para mí es uno de sus méritos, hay testimonios de personas que la conocieron a Silvina que se contradicen entre sí, que son incompatibles entre sí. Como que parece que Mariano Enríquez quisiera presentar todas las versiones del mito, digamos, de algún modo. Eh, por otro lado, bueno, otro lugar común en la crítica es ver el lugar de Silvina opacado un poco por el lugar de su hermana Victoria Ocampo, que ella sí que fue una estrella del campo literario. Funda la revista Sur, ella consagra a Borges en su revista, bueno, colabora codo a codo con Pablo Neruda, Sartre, García Lorca, todos amigos de ella, o sea, amiga de todas las personalidades más reconocidas del mundo de la literatura. Eh, pero, no sé, también hay que ver la relación entre ellas, parece que fue mejor de lo que se sabe. Si bien eran distantes, se sabe que cuando fallece Victoria, obviamente Silvina queda muy afligida y que le escribe poemas, le escribe cartas, no es que tampoco no se podían ni ver, pero había alguna disputa. Y claro, y además también principalmente porque cuando se llevaban 13 años de diferencia, es mucho. O sea, cuando Victoria ya estaba creo que casada en Europa, Silvina tenía 9 años. Entonces no tuvieron tiempo de compartir una casa muy,
Bueno, lo cierto es que empieza Silvina a publicar sus libros de cuentos, publica unos cuantos. El trabajo más grande que hace es como cuentista y como poetista, como usted dijo más temprano. Según Mariana Enríquez Marca, hay algo divertido que es que parece que fueran dos personas distintas. Es mucho más medida, digamos, como poetisa, mucho más formal, y en los cuentos se va al carajo, en cuanto a lo retorcido de las tramas, todo. Por ejemplo, otra vez, que ya que siempre hablamos de él, había cosas que a Borges le gustaban un montón, no quiere decir que le gusten a él sea la verdad, ¿no? Pero digo, es una opinión válida. Y había otras cosas que le parecían como no le gustaban nada, que es por ahí lo más interesante que tiene Ocampo, porque Borges, usted, bueno, como usted sabe, suele siempre en sus cuentos ceñirse a tramas súper racionales, súper simétricas, como el cuento que vimos el otro día, que por ejemplo parece ser que ese jardín está inspirado en una de las mansiones de los Bioy. Es todo así una trama de cosas que se unen. Pero digo, a esa cosa formal que tienen los cuentos de Borges, simétrica y qué sé yo, Silvina Ocampo le opone la misma inteligencia, la misma cerebralidad, pero cuentos que no tienen, o sea, que son mucho más irracionales todavía, mucho más volados que los de Borges. Pero, por ejemplo, hay un, y como decía, eso en los cuentos y en la poesía es mucho más formal, menos arriesgada. Escribe para el mar, la naturaleza, los árboles, o sobre otros poetas, traduce también mucha poesía. Obviamente que era una chica muy culta que hablaba muchos idiomas, igual que su hermana. Bueno, y después Borges, mucho se ha dicho sobre qué lugar ocupaba Silvina Ocampo, porque también por una cuestión de género, supongo, y todo, la amistad real que tenía Borges era con Bioy Casares más que con ella. Pero, sin embargo, como decía yo, compartieron tanto tiempo, todas las noches de su vida casi, hasta incluso hay anécdotas muy divertidas de cuando Borges se queda ciego y cómo estos dos lo cuidaban, lo llevaban, porque Borges no se daba cuenta de que a veces no se ponía la ropa, por ejemplo. Y estos dos eran re amigos de él, cuando ya era más viejito. Y, por ejemplo, el cuento con el que Borges, esto lo dice Mariana Enríquez, da vuelta a la literatura argentina, que es un cuento que a mí me gustaría que también tengamos alguna vez acá, un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, ese cuento se publica en la revista Sur de Victoria Ocampo en el año 39 y está dedicado a Silvina. O sea, eso no es un dato menor tampoco. O sea, era como alguien importante para él. Pero bueno, según, después Bioy Casares escribe un diario como de 1000 páginas que se llama Borges, donde cuenta sus, todas sus conversaciones, sus anécdotas con Borges, y al parecer también discutían bastante todas las noches. Como que por ahí Borges se ponía de mal humor y se ponía a pelear, a decir tal escritor es un tonto, a los que les gusta esto son unos idiotas, y así buscaba también. Sí, ella nace en el año, acá dice la portadita del libro, en el 73, así que está, es re joven, está escribiendo un montón, además ya los escritores de esta época también trabajan con otras herramientas digitales y todo esto, un mundo nuevo que está bueno conocer, así que algún día la podríamos tener. Me gustaría leer antes de terminar una cita de Silvina para, tenía un montón, pero bueno, otro día vamos a leer algún cuento. Pero acá en esta página cuenta cómo es una cita que cuenta cómo escribía, cómo era su trabajo creativo. Le contaba a una amiga, decía, mi vida no tiene nada que ver con lo que escribo. Dijo que los actos más crueles de sus cuentos estaban tomados de la realidad de las noticias o de las cosas que le habían contado. Contó que escribía muchas horas seguidas y que el trabajo la descansaba. Le contó sus mecanismos. A veces me meto en un cuento sin saber cómo va a terminar. Me basta con una idea que me ha deslumbrado, un personaje que me ha gustado, una época, un país, cualquier cosa de ese tipo, pero otras veces pienso un cuento total. A veces lo armé casi en su totalidad y es peligroso, porque vos lo tenés adentro tuyo y te parece que ya existe, que es un objeto sólido ya hecho, y es peligroso que lo cuentes o lo comentes, por lo menos a mí me sucede, porque después soy capaz de no escribirlo porque ya vive fuera de uno. Bueno, y así. Bueno, y el otro día cuento esa anécdota y ya terminamos, porque ya es la hora. ¿Me escuchan? Bien, no, terminé de leer esta biografía y si yo tengo los cuentos de Silvina Ocampo en PDF, quería comprarme los libros. Y bueno, salí así por la ciudad donde vivo a buscar libros de cuentos de ella y fui a 4 lugares y no conseguí ni uno, nada, ni poesía, nada. De Bioy Casares un montón.
lo marco porque digo, es una cuestión aleatoria hasta cierto punto, es una cuestión de género, no sé, en una de las librerías me dijeron suerte, ojalá consiga, yo pensé suerte no, hay que comprar los libros, si no los escritores se mueren. Y es muy buena la obra, realmente yo creo que es algo que hay que revisar un montón, porque es una clásica ella, está a la altura de Borges o a la altura de cualquiera. A mí, así que sí, sí, pero el mercado tiene sus propias lógicas. Después de todo estamos hablando de eso, de oferta y demanda, ¿no? Si un escritor... Pero está bueno también que por ahí, por alguna cosa misteriosa, las cosas empiezan a circular y empiezan a publicarse sus libros. No digo que no lo estén, obviamente que en las librerías especializadas así está, pero en una librería más común por ahí no tenían nada. Me sorprendió eso. Bueno, sí, sí, estaría bien. Sí, 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 me parece una buena idea. Bien, bien. Bien, será entonces el próximo jueves, por ejemplo. Bueno, ahí nos estamos viendo entonces. Bueno, igualmente, saludos, gracias.